Buenas, mi nombre es Salvador Gutiérrez Molero, profesor de la Universidad de Cádiz, y primeramente me gustaría agradecer a la organización del Congreso que se me permita participar en este espacio de reflexión sobre una de las áreas actualmente más dinámicas y prometedoras en el ámbito de la educación, la inteligencia artificial generativa. En este sentido, tengo el placer de presentar la conferencia titulada La inteligencia artificial generativa como recurso para el desarrollo de las destrezas comunicativas. Este tema se presenta debido a que en apenas 2-3 años herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot, entre muchas otras, se han incorporado a la vida cotidiana, pues, de millones de personas. Han cambiado la forma en que escribimos, buscamos información, diseñamos materiales o incluso conversamos. Pero más allá de la novedad tecnológica, lo que nos interesa hoy es su impacto educativo y en concreto en el desarrollo de las destrezas comunicativas. Por tanto, trataremos de responder a la pregunta: ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para mejorar la lectura, la escritura, la escucha y la expresión oral? Para responder con rigor a la pregunta inicialmente planteada, se propone abordar los siguientes 6 puntos clave. En primer lugar, una delimitación conceptual y características de la inteligencia artificial generativa. En segundo lugar, los usos de la inteligencia artificial generativa en la sociedad contemporánea. En tercer lugar, las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en educación, focalizando en el uso tanto como docente como estudiantil. En cuarto lugar, el enfoque de la inteligencia artificial generativa en las destrezas comunicativas, que al fin y al cabo es el tema de esta conferencia. En quinto lugar, los retos, los riesgos y las preocupaciones éticas. Y por último, algunas conclusiones y reflexiones. Ya en este punto se procederá con la delimitación conceptual. Hay numerosas definiciones sobre la inteligencia artificial generativa, pero habría que partir de la base de que es una subárea de la inteligencia artificial. En ese sentido, según Casar Corredera 2023, la inteligencia artificial generativa consiste en un conjunto de métodos y aplicaciones capaces de generar contenidos, ya sean textos, imágenes, software o prácticamente cualquier otra cosa, con las características indistinguibles de las que la produciría un ser humano. En la misma dirección, Miao y Holmen, en 2023, define la inteligencia artificial generativa como modelos de aprendizaje profundo, especialmente basados en la arquitectura Transformer, para generar lenguaje natural de manera coherente y contextualizada. Por tanto, en cuanto a la delimitación conceptual de la inteligencia artificial generativa, podemos concluir que son sistemas capaces de crear contenido nuevo, ya sean textos, imágenes, sonidos, vídeos, entre muchos otros, a partir de patrones aprendidos en grandes cantidades de datos. El modo en el que se obtienen estas cantidades de datos se debe de abordar desde un punto de vista ético de la privacidad. No obstante, a pesar de los beneficios que nos proporciona la inteligencia artificial generativa y que se describen en todas estas definiciones, Dirga y otros 2024 advierte de que la inteligencia artificial generativa puede producir errores factuales y reproducir sesgos de los datos con los que fueron entrenados, el término denominado alucinación. Por tanto, es importante resaltar que se requiere de un uso crítico y de supervisión humana. Es decir, la inteligencia artificial generativa no debe de sustituir las labores humanas, debe de aportar un apoyo. Una vez delimitado conceptualmente el término inteligencia artificial generativa, se procederá a resaltar algunas de las características principales que destacan autores como Weist y otros 2023, Janisch y otros 2023 y Young 2023. Entre sus características fundamentales podemos destacar la generación de contenido novedoso, puesto que estas tecnologías son capaces de crear datos o contenidos que no existían previamente, en lugar de limitarse a clasificar o a predecir. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa puede generar textos, imágenes, músicas o vídeos que, aunque es cierto que se basan en patrones ya aprendidos, son nuevos. Otra característica es la dependencia de grandes volúmenes de datos, algo que aparece en una de las definiciones previamente expuestas. La inteligencia artificial generativa suele requerir enormes cantidades de datos, de información, para entrenarse, y sus capacidades suelen depender de la diversidad, la calidad y el volumen de estos datos. La tercera característica es la multimodalidad. A diferencia de muchos enfoques tradicionales de la inteligencia artificial, que trabajan en una única modalidad, ya sea texto o imagen,
La inteligencia artificial generativa puede trabajar, y es más, ya lo hace, sobre varias modalidades. Puede trabajar al mismo tiempo con el texto, con la imagen, con audio, entre otros. La cuarta característica que destacan estos autores es la adaptabilidad y el contexto. La inteligencia artificial adapta sus respuestas según la entrada, prompt o el contexto. Puede ajustar el estilo, el tono, el medio, entre muchos otros. En este sentido, muestra un alto nivel de adaptabilidad. La quinta característica que destacan estos autores es la creatividad simulada y la exploración de espacios de solución. La inteligencia artificial generativa no solo replica los datos, sino que explora combinaciones y posibilidades nuevas, lo que da una noción de creatividad y búsqueda de nuevas soluciones. Aunque el término creatividad en inteligencia artificial es cierto que debe de entenderse con ciertos matices. Por último, la sexta característica es la escalabilidad. La inteligencia artificial generativa puede funcionar a gran escala, generar grandes volúmenes de contenido y adaptarse a diferentes tamaños de tareas o distintos dominios, lo cual es importante en su aplicación industrial. Por último, aunque puede no ser una característica per se, hay que tener en consideración que puede generar ciertos errores, ciertos sesgos y falta de interpretabilidad. A pesar de todas estas características positivas, conviene recordar que la inteligencia artificial generativa no comprende cómo lo haría un humano. Sus resultados son producto de probabilidades, no de razonamiento consciente. Por tanto, según Dirga y otros 2024, los modelos generativos pueden producir errores factuales y reproducir sesgos de los datos con los que fueron entrenados, un fenómeno conocido como alucinación. Por tanto, hablamos de una herramienta poderosa, pero que requiere de un uso crítico y de supervisión humana. Ahora bien, antes de adentrarnos en lo educativo, conviene mapear el panorama real, es decir, en qué ámbitos la inteligencia artificial generativa ya está transformando prácticas profesionales y sociales. Cabe destacar que son numerosos los sectores en los que se utiliza la inteligencia artificial generativa, pero tras una revisión de la literatura científica se consideran destacar los siguientes. En primer lugar, el sector empresarial y de la productividad. La inteligencia artificial generativa permite a organizaciones que generen contenido, como hemos mencionado anteriormente, el texto, imagen, vídeo, entre muchos otros. También permite que se automaticen tareas repetitivas de conocimiento y que potencien la productividad mediante herramientas de asistencia inteligente. Por ejemplo, generación de correos, informes, soporte técnico automatizado, creación de materiales de marketing, entre otros. En el artículo de Information Systems se indica que los sistemas de inteligencia artificial actúan como Human Task Technology Systems, que amplían la capacidad humana para realizar tareas específicas. Su relevancia en este sector radica en la mejora de la eficiencia operativa, liberando tiempo humano de tareas rutinarias y impulsando la economía digital al reducir costes y acelerar ciclos de creación de contenido. En segundo lugar, en el sector público y de la administración, la inteligencia artificial generativa se está utilizando para modernizar los servicios públicos. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad o de la educación o simplemente de las emergencias o el trabajo social. Un estudio sobre el sector público en Reino Unido encontró que el 22% de los profesionales ya utilizan un sistema de inteligencia artificial en su trabajo y que muchos anticipan que podría reducir el tiempo dedicado a la burocracia entre un 50 y un 30%. Por tanto, la relevancia de la inteligencia artificial generativa se encuentra en su potencial para mejorar el acceso y la rapidez de los servicios públicos. También permiten reducir cargas administrativas, liberar recursos a otras tareas, entre muchos otros. Pero aquí entramos en un debate sobre la gobernanza y la regulación ética. ¿Quién controla esta inteligencia artificial generativa? ¿Bajo qué normas? En tercer lugar, el ámbito a destacar es la salud. La inteligencia artificial generativa juega un rol creciente en el descubrimiento de fármacos, en la generación de imágenes médicas de alta calidad, en la automatización de documentación clínica y en el apoyo al diagnóstico. Es por ello que permite acelerar el desarrollo de tratamientos, mejorar la precisión diagnóstica y reducir cargas administrativas del personal sanitario,
lo que permite pues que el personal pueda dedicar más tiempo a la atención directa del paciente. En cuarto lugar, se puede destacar el ámbito de la comunicación, los medios, el arte y el entretenimiento. La inteligencia artificial generativa permite crear textos, imágenes, vídeos o música, como se ha estado comentando previamente, que antes requerían también un uso intensivo de los seres humanos. También se está aplicando para la generación de contenidos personalizados para determinadas audiencias, transformar los medios de comunicación y generar nuevos formatos creativos. Esto permite una producción más rápida y personalizada. Otro ámbito en el que se usa la inteligencia artificial generativa es en el ámbito de la investigación y difusión del conocimiento. La inteligencia artificial generativa permite la generación de borradores, resúmenes y asistencia en la redacción. Por ejemplo, un estudio del 2025, un estudio reciente de Steven Watson, Eric Brezovic y Jonathan Romick, examina cómo la inteligencia artificial altera las prácticas de autoría científica desde una perspectiva autopoietética. En este sentido, la inteligencia artificial generativa potencia la velocidad de producción académica, permite más interacciones, borradores, ideas exploratorias, pero no obstante, por otro lado, también plantea ciertas preguntas sobre la autoría, la originalidad y la transparencia de la inteligencia artificial en la ciencia. Por último, en cuanto al ámbito educativo, que es el que aquí nos compete, la inteligencia artificial generativa permite personalizar el aprendizaje, por ejemplo, generando materiales, ejercicios y explicaciones adaptadas al nivel, al ritmo y al estilo de cada estudiante. Permite asistir al profesorado en tareas de diseño curricular y, según Casnezi y otros 2023, fomentar el pensamiento crítico si se utiliza como herramienta de debate o análisis. Dicho esto, la inteligencia artificial generativa es relevante en el campo de la educación, puesto que fomenta la personalización del aprendizaje, permite escalar la enseñanza de calidad en contenidos con recursos limitados y cambia el rol del docente de transmisor de contenido a diseñador de experiencias y facilitador. Una vez mencionados los usos de la inteligencia artificial generativa en algunos sectores de la sociedad, especialmente en el sector que nos incumbe, en la educación, se procederá a destacar las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en educación, especificando el uso docente y estudiantil. Primeramente, comenzando con el uso docente, autores como Cordero y otros 2025, Hao Yu y Jun Jun Hu 2023 y Jim Mires y otros 2024, destacan que la inteligencia artificial generativa permite generar materiales y recursos educativos. Esto permite que el docente se enfoque más en aspectos pedagógicos, como la interacción con el alumnado, el acompañamiento personalizado y la reflexión sobre el aprendizaje, en lugar de dedicar tanto tiempo a la preparación de materiales desde cero. Asimismo, se destaca la retroalimentación, el seguimiento y la evaluación formativa asistida, ya que la inteligencia artificial puede apoyar en la evaluación de los aprendizajes mediante generación de feedback automático, análisis de respuestas, sugerencias de mejora o generación de tareas adaptativas según el desempeño del estudiante. Esto significa que el docente dispone de información más inmediata sobre cómo van sus estudiantes, dónde están los puntos débiles y si puede intervenir de forma más oportuna. Además, al automatizar ciertas tareas de evaluación repetitivas, se libera tiempo docente para tareas de un mayor valor añadido. Además, se destaca el uso docente de la inteligencia artificial por el desarrollo profesional, la innovación pedagógica y la personalización de la enseñanza, ya que la inteligencia artificial generativa abre camino a nuevas formas pedagógicas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos con tutoría asistida por IA, el aprendizaje adaptativo, entornos multimodales y colaboración entre estudiantes y tecnologías inteligentes. Las investigaciones indican que los docentes están tomando conciencia de la tecnología y muchos expresan actitudes positivas al respecto, aunque también se muestran ciertas preocupaciones sobre sus límites.
Continuando en la misma dirección, otros usos docentes más concretos que se destacan en la literatura científica son generar guiones de clases, esquemas, cronogramas, presentaciones, resúmenes o versiones adaptadas para distintos niveles, crear preguntas, ejercicios, casos, ejemplos personalizados o adaptados a temas concretos. También elaborar material complementario, resúmenes, glosarios, explicaciones alternativas, retroalimentación o rúbricas. Desarrollar tareas o prompts para que los estudiantes interactúen con la inteligencia artificial como parte del proceso de aprendizaje. Adaptar el contenido a diferentes idiomas o niveles de comprensión. Y prototipar respuestas modelos o ejemplos, valga la redundancia, ejemplarizantes, que luego el docente va a revisar y ajustar. Por otro lado, en cuanto al uso estudiantil, los autores destacan que la inteligencia artificial generativa puede proporcionarles tutorías personalizadas y apoyo al aprendizaje individual al usarla como asistentes de aprendizaje que explican conceptos, generan resúmenes, crean ejemplos adicionales, proponen variantes de problemas y adaptan el ritmo del aprendizaje a su propio progreso. De este modo, la inteligencia artificial generativa actúa como un posible apoyo adicional al profesor disponible 24 horas al día durante los 7 días de la semana, que responde a las necesidades individuales del estudiante. Esto favorece la flexibilización del aprendizaje y el acceso de cuándo y dónde el estudiante lo necesite. En segundo lugar, favorece la estimulación del pensamiento crítico. Aunque la inteligencia artificial generativa puede facilitar tareas de nivel inferior, como la generación de respuestas o resúmenes, su verdadero valor en el aprendizaje se potencia cuando el estudiante emplea la inteligencia artificial generativa para ir más allá, comparar respuestas generadas, identificar errores, cuestionar supuestos o elaborar sus propias interpretaciones y sobre todo utilizar la inteligencia artificial como un compañero de aprendizaje que fomente la reflexión y la metacognición. Por último, la inteligencia artificial generativa proporciona accesibilidad y diversidad de recursos. La inteligencia artificial generativa permite incrementar la accesibilidad del aprendizaje generando materiales en múltiples idiomas, adaptando contenidos a estudiantes con discapacidades y usando formatos diversos, texto, audio, vídeo, etc. De este modo, a este respecto, un informe sobre K12 señala que la inteligencia artificial generativa puede generar contenido curricular alineado, actividades interactivas y soporte multilingüe que ayuda a superar barreras de lengua y contextos diversos. Todo esto contribuye a una educación personalizada, integral, autónoma y por ende inclusiva. Continuando con el uso estudiantil de la inteligencia artificial generativa, además de lo previamente mencionado, los estudiantes pueden usar la inteligencia artificial generativa para generar ideas, esquemas y bocetos antes de redactar, también para obtener modelos de inicio y ejemplos de estructuras textuales, solicitar retroalimentación inicial, correcciones gramaticales, de estilo, coherencia, entre otros, algo que debo mencionar que estamos analizando desde la Universidad de Cádiz, parafrasear, reescribir y reformular partes del texto, resumir lecturas largas o materiales complejos y por último, preparar textos orales simulando diálogos con la inteligencia artificial generativa. En este punto llegamos a nuestro núcleo de interés. ¿Cómo se puede enfocar la inteligencia artificial generativa para desarrollar las 4 destrezas comunicativas? Es decir, la expresión escrita, la comprensión escrita o comprensión lectora, la expresión oral y la comprensión oral. En primer lugar, se procederá con la expresión escrita. La inteligencia artificial generativa contribuye al desarrollo de esta destreza, puesto que permite la generación de ideas. Los estudiantes pueden pedir al modelo listas de temas, preguntas de investigación o enfoques originales. Resulta especialmente útil para desbloquear la creatividad inicial y reducir lo que se denomina como página en blanco. Del mismo modo, favorece el modelado de estructura, es decir,
solicitar al modelo un esquema de la pieza escrita. Introducción, argumentos, eh, contraargumentos, conclusión, entre otros. Puede generar versiones de la estructura según la audiencia y la extensión y también permite una redacción inicial o borrador, ya que la inteligencia artificial generativa produce un primer borrador que el estudiante revisa y edita. Esto convierte la tarea en un trabajo de revisión y mejora, no solo de creación desde cero. El siguiente uso, que como he comentado anteriormente, es un uso que personalmente me encuentro estudiando con mis compañeros, es la revisión lingüística y estilística. La inteligencia artificial generativa permite llevar a cabo tareas de corrección gramatical, ortográfica y de puntuación, propuestas de sinónimos, reformulaciones, acentuación, reformulaciones para mejorar la fluidez, la cohesión, el registro, entre otros. Otro modo de desarrollar la expresión escrita es usando la inteligencia artificial como retroalimentación automatizada formativa, utilizando la inteligencia artificial para generar comentarios sobre la claridad, la coherencia argumental, el uso de evidencia y sugerencias concretas. En este sentido, la investigación de Johanna Fleckstein y otros 2023 evidencia que el feedback automático mejora el rendimiento de escritura con un efecto moderado. En la misma dirección, es útil utilizar la inteligencia artificial generativa como un modo de entrenamiento de habilidades metacognitivas. Por ejemplo, se le puede pedir al estudiante que haga ciertas revisiones guiadas, apoyándose en la inteligencia artificial. Ya yéndonos a la parte derecha, se destaca la práctica de géneros y registros al generar modelos de distintos géneros para comparar y analizar rasgos textuales y estructurales. También permite un aprendizaje de la escritura personalizado al sugerir ejercicios específicos según los errores más frecuentes que esté cometiendo el alumnado. Y por último, es útil es útil para desarrollar esta destreza, puesto que supone un elemento motivador al proporcionar respuestas inmediatas y tener un carácter pues ciertamente interactivo. Dicho todo esto, en cuanto al uso de la inteligencia artificial generativa para el desarrollo de la expresión escrita, algunos estudios han hallado mejoras significativas cuando los estudiantes la usan como herramienta de retroalimentación. Sin embargo, pues hay ciertas limitaciones. Si el estudiante simplemente delega toda la redacción sin intervención, puede perder aprendizaje, algo que debemos de tener en consideración. Además, es estratégico utilizar la inteligencia artificial generativa como coautor o coautor crítico. Es decir, pedir al modelo varias versiones, compararlas, discutir ciertas diferencias y hacer pues una elección basada en la reflexión. Ahora bien, aunque solemos asociar la inteligencia artificial generativa más con la producción de contenidos, también debemos considerar que puede ser una herramienta aliada y poderosa para el desarrollo de la comprensión lectora. A continuación, se presentarán 6 formas concretas en las que la inteligencia artificial generativa puede apoyarnos pues, en este proceso. La primera aplicación es la generación de resúmenes automáticos. Los estudiantes pueden pedir al modelo que sintetice textos extensos, identificando las ideas principales y la estructura argumentativa. Si apelamos a un ejemplo, se le puede solicitar resume este artículo en 5 frases que capten las ideas centrales y la conclusión. Este ejercicio no solo ahorra tiempo, sino que promueve la evaluación crítica, puesto que el estudiante puede comparar su propio resumen con el generado por la inteligencia artificial. Y de este modo discutir las diferencias, analizando qué información se prioriza, qué información se omite, entre otros. Además, la inteligencia artificial generativa puede adaptar la complejidad textual según el nivel lector, creando versiones simplificadas de textos académicos complejos y que además, como señala HI 2024, los textos adaptativos generados por la inteligencia artificial facilitan y mejoran la comprensión global.
Una segunda posibilidad es el uso de la inteligencia artificial para reformular o parafrasear fragmentos. Es decir, el estudiante puede pedir al modelo que reescriba un texto en un lenguaje más claro o más coloquial o más técnico. Y luego comparar ambas versiones. ¿Para qué? Pues para conocer las equivalencias semánticas y los cambios de registro que se produzcan. De este modo, pues se estimula la conciencia léxica, la inferencia de significado y la comprensión de matices pragmáticos. Por ejemplo, si se le especifica a la inteligencia artificial, reescribe este párrafo en un lenguaje más simple y manteniendo el mismo sentido. Una de las aplicaciones más prometedoras es la creación automática de preguntas de lectura. La inteligencia artificial puede generar preguntas literales o inferenciales o críticas a partir de un texto, ajustadas a diferentes niveles de complejidad cognitiva según la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, se le puede indicar: formula 5 preguntas inferenciales y 2 de opinión sobre el siguiente texto. Wen y Chu 2025 demostraron que este tipo de uso, basado en el marco Peirce, mejora tanto la comprensión lectora como el pensamiento crítico. Otra práctica, también muy útil, consiste en pedir al modelo que contraste interpretaciones o puntos de vista. Por ejemplo, indicándole: compara las visiones de la libertad en 1984 y un mundo feliz. Este tipo de análisis ayuda al estudiante a identificar sesgos, evidencias y perspectivas divergentes, favoreciendo la lectura crítica. En quinto lugar, se puede apreciar que la inteligencia artificial puede apoyar el aprendizaje léxico en contexto. Es decir, el estudiante puede solicitar definiciones, ejemplos o metáforas explicativas de términos desconocidos. A modo de ejemplo, explica el significado de X en este fragmento y da un ejemplo de lenguaje cotidiano. De este modo, la inteligencia artificial nos está ofreciendo explicaciones adaptadas al nivel del lector, lo que favorece la comprensión inferencial y el aprendizaje de vocabulario contextualizado. A este respecto, como señalan Sillor y Sillor 2024, las herramientas basadas en inteligencia artificial generan mejoras significativas en la comprensión de textos, especialmente en estudiantes con una menor competencia inicial. Por último, la inteligencia artificial generativa puede funcionar como un tutor metacognitivo, guiando la reflexión sobre las propias estrategias de lectura. Puede, por ejemplo, ayudar a identificar ideas principales, predecir el contenido o evaluar la comprensión al finalizar un texto. Este tipo de interacción fortalece la autorregulación y la motivación lectora, como han señalado pues, investigaciones recientes sobre el uso de chatbots educativos. En conclusión, la inteligencia artificial generativa no solo produce texto, también enseña a leerlo mejor. Ayuda a sintetizar, reformular, preguntar, comparar, aclarar y reflexionar. Es decir, apoya todas las dimensiones de la comprensión lectora. No obstante, su eficacia pues, depende del acompañamiento docente y del uso pedagógico consciente, centrado en el desarrollo de una lectura crítica y autónoma. Una vez expuestas las utilidades de la inteligencia artificial generativa en las destrezas escritas, se continuará con las destrezas orales. En concreto, comenzaremos por la expresión oral. Aquí la inteligencia artificial actúa como interlocutor, guía y entrenador comunicativo, ofreciendo un espacio de práctica continua y personalizada. Una de las aplicaciones más evidentes es la simulación de conversaciones. Los estudiantes pueden interactuar con la inteligencia artificial en diálogos espontáneos o estructurados, desde entrevistas laborales, debates académicos, hasta roleplays en contextos de aprendizaje de lengua. Por ejemplo, un estudiante puede pedir: simula que eres un periodista y me estás entrevistando sobre mi proyecto final. Este tipo de práctica permite desarrollar fluidez, coherencia y espontaneidad, además de ofrecer oportunidades de interacción que muchas veces pues, no se dan en el aula.
En este sentido, como señala Wang y otros 2024, la práctica conversacional con modelos generativos favorece la automatización del discurso y la reducción de la ansiedad comunicativa. Asimismo, en un experimento similar realizado en Taiwán, Chen 2023 observó que los estudiantes que participaron en conversaciones simuladas con inteligencia artificial durante un periodo de unas 6 semanas mejoraron de manera significativa su fluidez, pronunciación y confianza. Otro aspecto es la corrección fonética automatizada. Aunque todavía está en desarrollo, los sistemas multimodales más avanzados ya pueden detectar errores en la entonación, en el ritmo o en la articulación, y además puede ofrecer algunas sugerencias de mejora. Esto convierte a la inteligencia artificial generativa en un entrenador de pronunciación individualizado. Según Wang y otros 2025, este tipo de retroalimentación integrada mejora tanto la precisión fonológica como la confianza comunicativa. Asimismo, la inteligencia artificial también puede desempeñar un papel clave en la preparación de discursos, exposiciones o presentaciones orales. El estudiante puede solicitar un borrador de discurso que luego adapte y practique oralmente, ajustando el tono, el ritmo y el nivel de formalidad. Por ejemplo, el alumno podría pedir a la inteligencia artificial genera un discurso de 2 minutos sobre los beneficios del aprendizaje colaborativo. De esta forma, la inteligencia artificial generativa funciona como un asistente de oratoria. Becerra y otros 2025 propone precisamente este tipo de entrenamiento personalizado, combinando la generación de texto y retroalimentación individualizada, pero otra aplicación también muy eficaz es la simulación de preguntas del público o de contraargumentos. Esto permite al estudiante ensayar su capacidad de respuesta improvisada, fundamental en contextos académicos y profesionales, ya sea para una defensa de fin de grado, de tesis doctoral, fin de máster. Por ejemplo, se podría indicar, hazme 3 preguntas difíciles sobre mi exposición para prepararme ante posibles réplicas. En definitiva, la producción oral mediada por la inteligencia artificial representa una nueva frontera educativa. Permite practicar sin miedo, recibir orientación instantánea y prepararse para contextos reales de comunicación. Con respecto a la última destreza comunicativa, la comprensión oral, la inteligencia artificial generativa aún está en una fase emergente, pero las posibilidades pedagógicas cada vez son más evidentes. Una de las aplicaciones más directas es la creación automática de guiones de audio o diálogos. La inteligencia artificial puede generar conversaciones, entrevistas o discursos adaptados al nivel lingüístico del estudiante, modificando la velocidad, el acento o el registro según las necesidades didácticas. Estos materiales ofrecen un input oral autenticado y flexible, especialmente útil cuando no se dispone de suficientes recursos de audio auténtico. Asimismo, un estudio piloto realizado por Yang y Fan 2025 evidenció que los estudiantes que practicaron con diálogos generados por inteligencia artificial mejoraron su capacidad para reconocer estructuras orales y parafrasear contenidos escuchados, en comparación con quienes utilizaron audios estáticos tradicionales. Otra aplicación es la transcripción automática de materiales sonoros, como pueden ser los podcasts, las conferencias o simplemente vídeos. El estudiante puede escuchar un audio, intentar su propia transcripción y luego compararla con la generada por la inteligencia artificial, identificando omisiones, errores o inferencias incorrectas. En este sentido, la inteligencia artificial generativa también puede generar resúmenes orales o escritos a partir de grabaciones, facilitando una revisión rápida del contenido escuchado. Esta técnica ayuda a identificar ideas claves, secuencias narrativas y relaciones lógicas dentro del discurso oral, aspectos que son esenciales en la competencia auditiva. Una aplicación complementaria consiste en la generación de preguntas orales que simulan la interacción real. Por ejemplo,
Hazme 3 preguntas sobre el audio que acabo de escuchar para comprobar mi comprensión. A modo de síntesis, la inteligencia artificial generativa abre nuevas vías para la enseñanza y la evaluación de la comprensión oral, permitiendo crear materiales auditivos adaptados, facilitar la transcripción y el análisis y promover una escucha más reflexiva y autónoma. Una vez realizado el recorrido desde la delimitación conceptual y características de la inteligencia artificial, pasando por sus usos en los diferentes sectores de la sociedad contemporánea, sus usos en la educación tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, y cómo se puede aplicar la inteligencia artificial generativa para desarrollar las 4 destrezas comunicativas, se procede con este quinto punto clave: los retos, riesgos y preocupaciones éticas. Se mencionan los aspectos que, según Dirga y otros 2024 y Yeo 2023, se deben considerar, pues suponen en muchos casos una preocupación. En primer lugar, los sesgos y errores, pues la inteligencia artificial puede generar contenido incorrecto, inventar citas y reproducir sesgos positivos o negativos presentes en los datos de entrenamiento. Por tanto, resulta fundamental que tanto docentes como estudiantes desarrollen una actitud de verificación crítica. En segundo lugar, una dependencia cognitiva. El uso excesivo puede mermar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la memoria de trabajo, algo que se corrobora en el artículo de Zai y otros 2024. El tercer aspecto a tener en consideración es el plagio y la autoría. No siempre es claro cómo la inteligencia artificial generativa llega a sus conclusiones o qué datos usó como fundamento. Esto dificulta que el estudiante pueda explicar por qué se sugiere algo. El cuarto aspecto a tener en consideración es la desigualdad de acceso, ya que no todos los estudiantes disponen de las mismas herramientas o conocimientos técnicos. Otro aspecto relevante es la privacidad y datos, puesto que subir información personal a sistemas externos puede tener un cierto riesgo implícito. En cuanto a la propiedad intelectual, aún se debate la legalidad de los datos usados en el entrenamiento de estos modelos. Y por último, la resistencia docente, ya que algunos profesores, docentes en general, sienten temor o desconfianza hacia estas herramientas tecnológicas. En este sentido, la UNESCO 2023 recomienda políticas institucionales claras, también en la alfabetización en inteligencia artificial y la formación ética tanto para estudiantes como para docentes. La clave en este sentido está en mantener una relación crítica y consciente con la tecnología, aprovechar el potencial que nos brinda, pero sin perder la responsabilidad humana. Ahora bien, ¿cómo podemos mitigar estos riesgos? Pues habría que formar en alfabetización en inteligencia artificial, es decir, cómo usarla críticamente, exigir declaración de uso, es decir, una transparencia de en qué partes del trabajo se ha utilizado la inteligencia artificial, diseñar tareas que no puedan delegarse completamente, es decir, aquellas que requieren reflexión personal o procesos intermedios, fomentar que los estudiantes comparen múltiples versiones generadas por la inteligencia artificial generativa y argumenten sus decisiones, por qué aceptan algunas recomendaciones o por qué no, mantener la intervención docente como revisor, guía y mentor, y por último, establecer políticas institucionales sobre el uso de herramientas generativas. Finalmente, se puede concluir con que la inteligencia artificial generativa no sustituye al profesorado, pero sí que redefine su papel. Pasa de ser un transmisor al guía de sentido. Su uso pedagógico más valioso es aquel que promueve la reflexión, la comparación y la revisión, es decir, no la mera transmisión o delegación de tareas. Las destrezas comunicativas pueden fortalecerse siempre y cuando la inteligencia artificial se use como una compañera de práctica crítica, especialmente en escritura y expresión oral. Y sobre todo debemos formar ciudadanos capaces de dialogar críticamente con la inteligencia artificial.
Por último, para cerrar esta presentación, me gustaría mencionar la cita expresada por la UNESCO 2023, que dice: el desafío educativo no es resistir la inteligencia artificial, sino cultivar mentes que sepan pensar con ella y sobre ella. Hasta aquí la presentación, ha sido un placer y agradecer nuevamente a la organización del Congreso que se me haya brindado la oportunidad de participar en él. Un saludo y muchas gracias.